Miles de personas en este planeta han desaparecido sin dejar rastro. A veces, estas personas caminaban por un campo mientras se desvanecían lentamente frente a testigos asombrados. Sin embargo, la mayoría de estas personas desaparecidas viajaban juntas en un avión o barco cuando desaparecieron. Aunque es extremadamente raro, se informa que algunas de estas personas desaparecidas han regresado. Esta asombrosa actividad generalmente ocurre en áreas específicas. Las zonas más infames son el Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico y el Mar del Diablo en el Océano Pacífico. Sin embargo, estos son solo dos de los 12 viles vórtices que se encuentran en todo el mundo. Es bien sabido que el 2 de julio de 1937, Amelia Earhart desapareció en el Océano Pacífico Central. Al parecer, fue escuchada por última vez por radio a unas 160 millas de la isla Holland. Esto llevó a una de las misiones de búsqueda y rescate más grandes de la historia moderna, que también involucró a la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, solo unas pocas personas sabían que exactamente 38 años después, el 4 de julio de 1975, un joven piloto naval estadounidense al que llamaremos Eddie, estaba probando un nuevo avión F-14 sobre el Océano Pacífico cuando desapareció durante 6 meses. Casi 36 años después, Eddie me dio los detalles sobre este evento clasificado, dice Robert Stanley. En ese fatídico día, había descansado y reposado en Pearl Harbor, Hawái antes de despegar, dijo Eddie. Su plan de vuelo asignado lo llevó hacia el sur desde Oahu y cruzó el Ecuador para encontrarse con un grupo de portaaviones naval estadounidense ubicado en algún lugar al sur de la isla Starbuck, que se encuentra en las cercanías de la isla Holland, donde supuestamente desapareció el avión de Earhart. Según Eddie, se le ordenó realizar una serie de vuelos de alta velocidad sobre el Océano Pacífico como prueba de eficiencia del motor del F-14. En uno de los vuelos, poco después de cruzar el Ecuador, Eddie reabasteció de combustible el F-14 en el aire y luego se le ordenó cambiar de rumbo 90 grados y continuar a lo largo del Ecuador a la máxima velocidad del crucero hasta que recibió su siguiente conjunto de coordenadas. Sin embargo, poco antes de recibir sus próximas coordenadas, entró en una misteriosa niebla verde que hizo que su jet no funcionara correctamente. Como resultado, perdió sus motores y el contacto por radio con el grupo de portaaviones. Eddie explicó: de repente pasé por una niebla verde fosforescente y todas las luces de advertencia se encendieron. Los medidores mostraban que estaba perdiendo presión de aceite en un motor, pero no podía ver dónde estaba goteando el aceite. Afortunadamente todavía tenía potencia en un motor, pero justo cuando me subí a la radio y comencé a llamar Mayday, Mayday, el otro motor se apagó y perdí toda la energía eléctrica. Estaba a unos 36,000 pies y mientras bajaba a través de la capa de nubes rotas y limpiaba la velocidad del aire, pero cuando llegué por debajo de las nubes, me sorprendió ver que había una isla que tenía unas 5 o 6 millas de ancho. Eso fue realmente extraño, porque no recordaba que hubiera una isla en esa área en el mapa. Tenía un volcán ubicado casi en el centro. Mientras rodeaba la isla, buscaba un lugar seguro para aterrizar, lo cual era difícil debido a las condiciones de poca luz. Mientras rodeaba el volcán y llegaba al lado del sol de la isla, vi cascadas y una playa enorme. No pensé que una playa tan grande pudiera existir en una isla como esa. Después de aterrizar en la playa, salí muy rápido para asegurarme de que no hubiera cualquier incendio o fuga de combustible. Estaba revisando los puertos de inspección y caminando alrededor del avión y no podía ver nada que hiciera que los motores se apagaran de esa manera. Entonces simplemente me senté en el ala para ordenar mis pensamientos y revisar mi lista de verificación de qué hacer a continuación. Saqué mi baliza y mi radio de emergencia e inmediatamente envié una señal, pero cada vez que enviaba una señal de radio respondía un ping
no tenía idea de qué se trataba. Y mientras estaba sentado allí, una joven polinesia caminaba hacia la playa. Me sentí aliviado de que hubiera gente viviendo en la isla, porque pensé que podrían ayudarme a establecer contacto con mi grupo de mando aéreo naval. Cuando la mujer se acercó, le pregunté si hablaba inglés. Afortunadamente lo hizo, pero tenía un fuerte acento francés. Cuando le pregunté dónde aprendió a hablar inglés, esperaba que dijera misioneros, pero se echó a reír y dijo que el inglés había sido un idioma común durante mucho tiempo en esa isla. Luego me preguntó qué pasó con mi avión. Le dije que mis motores se apagaron y que realmente no deberían haberlo hecho porque lo acababa de revisar y eran nuevos. Y ella dijo, «Oh, ¿ya nos ha pasado esto antes?». Le pregunté, «¿Qué ha pasado antes?». Ella dijo, «Hemos tenido aviones con el mismo problema que usted está teniendo. Esta isla tiene una tendencia a atraer aviones a veces». Miré a mi alrededor y no vi ningún otro avión, así que pensé que era genial. Alguien debió haber venido a la isla y los recogió, que era lo que esperaba que nos pasara a mí y a mi jet. Asumí que otras personas habían estado en la isla y pudieron regresar a casa, que es lo que esperaba según mi conversación con la mujer que se presentó como Naomi. Pronto hubo más nativos que vinieron a saludarme y Naomi me dijo que eran miembros de su aldea y que ahora yo era su invitado. Entonces recogí algunas cosas que necesitaba de mi jet y lo seguí de regreso a su aldea, y mientras caminaba con ellos noté que la isla era realmente bonita. El volcán de esta isla era inusualmente alto. Calculo que tiene casi 2000 pies de altura o más. Cuando las islas se forman con tubos de chimenea, normalmente no alcanzan esa altura debido a la erosión, pero este volcán tenía rasgos duros y afilados que parecían extraños. Al parecer no se enfrentaba a tormentas con tanta frecuencia. De hecho, todo el tiempo que estuve allí no tuvimos una gran tormenta e incluso las olas en el arrecife nunca llegaron a ser muy grandes por alguna razón. Había muchas rarezas en esa isla. Después de unos meses, llegué a conocer a la gente. Me dijeron que habían vivido allí durante mucho tiempo. Algunos de ellos usaban la ropa tradicional, pero muchos de ellos usaban camisas de estilo polo y pantalones como los que usan las personas en la India, que son un poco holgados. Nadie tenía zapatos, excepto los ancianos. Llevaban algo que se parecía a los mocasines de los nativos de América, pero el material parecía hecho por el hombre. Pensé que podrían haber obtenido el material de apariencia artificial de un barco comercial. Muchas de las islas del Pacífico están influenciadas por los barcos mercantes que pasan por las rutas comerciales que traen mercancías y muchas cosas también llegan a esas islas. Pero ese no fue el caso en esta isla. No creo que hayan encontrado nada que acaba de desaparecer. En los 6 meses que estuve allí no vi basura que se vierte en la laguna. Habría ramas y cortezas de árboles, pero nunca nada hecho por el hombre. Las casas en las que vivían eran estructuras típicas polinesias construidas con hojas y ramas de palma, pero había un giro. Tenían una técnica que no pude descifrar porque solo los vi reparar lo que ya existía. Los techos y las paredes estaban tan apretados que no entraba ni una gota de lluvia. Estaba buscando un telar o algo así para explicar cómo lograron ese nivel de eficiencia en sus edificios. Vi pequeños telares donde las mujeres hacían cestas y cosas por el estilo, y estaban bien tejidas, pero no tanto como los techos y las paredes. Eran más que cabañas primitivas, eran estructuras bien construidas con habitaciones y paredes, y había algunos artefactos realmente interesantes que habían adquirido los nativos. Tenían algunas de esas grandes ruedas del timón de viejos barcos de madera e incluso había ventanas en algunos de los edificios y se notaba que eran muy viejos. Quiero decir que este material estaba en excelentes condiciones, pero parecía del siglo XVI o siglo XVII. Al parecer provenía de naufragios que los nativos rescataron, pero muchos de sus muebles fueron hechos a mano en la isla por un grupo de hombres especializados
en tallar herramientas, utensilios, etc. Los nativos tenían mucho pescado fresco y también había jabalíes en la isla, pero la mayoría de las veces comían frutas y verduras frescas. La isla estaba llena de flores. Nunca había visto crecer tantas flores fragrantes en ningún lugar de mi vida. Algunas de ellas eran comestibles, pero la mayoría de las flores se utilizaron por sus propiedades medicinales. Esas personas estaban increíblemente sanas, lo que creo que tiene mucho que ver con su dieta, el agua limpia, las plantas medicinales y el medio ambiente prístino. El agua era tan pura que no hay nada con qué compararla en nuestro mundo. En cuanto a las personas mayores allí, me sorprendió cuando me dijeron su edad. Pensé que esta persona tenía 40 años cuando en realidad tenía 80 años. No registran ni celebran los cumpleaños de las personas como lo hacemos nosotros. En cambio, una vez al mes tendrán una fiesta para todas las personas que nacieron en ese mes. Tenían un calendario, pero estaba basado en el solsticio y el equinoccio, así es como registraron su tiempo. No les interesaba el tiempo como nosotros lo medimos en horas y minutos. Eso realmente no se aplica. Sé que lo entendieron porque en realidad tenían algunos relojes de bolsillo antiguos realmente geniales y relojes de barcos antiguos de los náufragos rescatados. Había algunos que todavía estaban funcionando y la única razón por la que los nativos los mantenían en funcionamiento era porque a los ancianos les gustaba el sonido del tic-tac. Dijeron que les hacía dormir mejor por la noche. No usan ningún tipo de dinero en absoluto. Sin embargo, ellos lo sabían, y el dinero que habían recolectado de los náufragos se guardaba en una cosa grande que parecía una olla que hicieron. Eran muy buenos haciendo cerámica. Allí tenían un pequeño horno para quemar las vasijas de barro que hacían. Eran muy hábiles para hacer cerámica bonita, lo cual es inusual porque la gente de las islas del Pacífico ya no es conocida por esa habilidad. Cuando les pregunté a los nativos dónde aprendieron a hacer cerámica, dijeron que sus antepasados les enseñaron cómo hacerlo, lo cual no tenía mucho sentido. A menudo se referían a sus mayores y antepasados y las cosas que transmitían. Había un profundo misterio en torno a estas personas, porque no había ninguna forma de comunicación con el mundo exterior. Era realmente extraño. Pero algunas de las influencias sobre ellos eran de Europa y Asia y otros lugares, y los nativos eran claramente conscientes de eso. Por alguna razón no había rutas comerciales en esa área. De hecho, esa fue una de las primeras cosas que les pregunté. ¿Cuándo pasan los barcos mercantes? ¿Qué pasa con los barcos comerciales? ¿Reciben cruceros de visita? ¿Tienen algún barco que pase por aquí? Y dijeron que no. Entonces tuve que preguntarles de dónde sacaron todas las cosas que no hicieron, y me dijeron que se había acumulado a lo largo de los años, ya que diferentes barcos naufragan en el arrecife exterior. Eso me dejó realmente frustrado, porque la única manera que tienen barcos para visitar la isla es cuando se estrellan en el arrecife. Eso no me ayudaría a salir de la isla. Y los nativos no parecían preocupados por no tener ningún comercio con nadie más en el mundo exterior. Me pareció extraño que tampoco hubiera ningún avión sobrevolando la isla. Durante los primeros meses después de mi llegada, hice fogatas realmente grandes en la playa como un faro. Los nativos querían saber qué estaba señalando. Les dije que un barco o a un avión verían el humo. Me dijeron que probablemente esto no iba a funcionar, porque los barcos y los aviones no venían tan a menudo, y cuando aparecían, por lo general estaban varados permanentemente en la isla, o si un avión pasara por encima de sus cabezas, estaban tan arriba que no verían humo abajo. Efectivamente, tenían razón. Nunca vi ni escuché ningún avión durante todo el tiempo que estuve allí. Los nativos tenían incendios todo el tiempo, y cuando le pregunté a uno de los hombres qué hacían si se apagaban los fuegos por lluvia, me mostró algo parecido a un arco en el que le pondrían un palo. La cuerda del arco se envolvió alrededor del palo 2 veces. Realmente no se necesitaban más de 20 o 30 golpes de ida y vuelta con ese arco antes de que humeara y luego se incendiara.
era fácil para ellos. En cuanto a las armas, tenían lanzas para pescar y cazar jabalíes. También tenían un sistema de evaporación del agua de mar para poder recolectar sal limpia del océano, pero rara vez la usaban en su dieta. En su mayoría la usaban para mezclar con algunas de las flores medicinales para hacer un antibiótico natural. Colocaron a sus muertos en la ladera del volcán en una estructura tosca parecida a un ataúd, que fue construida en lo alto de la ladera de un acantilado volcánico. Consideraron que ese sitio era sagrado porque el volcán era su dios, y era lógico poner los cuerpos allí, para que los depredadores o carroñeros no los molestaran. Pero esa era otra rareza de esa isla. No vi depredadores ni carroñeros en todo el tiempo. Estuve allí alrededor de medio año y ni siquiera vi una sola rata o mosquito, lo que realmente me sorprendió. Empecé mi propio calendario el primer día que llegué. Tenía un diario y un calendario en mis efectos personales. Entonces marcaría los días libres que se convirtieron en semanas y luego en meses. Esa era la única forma en que podía saber cuánto tiempo había estado allí, porque cada día era más o menos igual que el siguiente. Estuve allí unas 29 semanas, que es mucho tiempo. Estaba en la lista de desaparecidos, lo cual era extraño considerando cuánto tiempo estuve fuera. Debería haber sido declarado muerto. Pero cuando regresé, la sesión informativa fue difícil. No pude decirles todos los detalles porque temía que no lo creyeran y me hubieran echado del servicio. Les di una rutina estándar de procedimiento de supervivencia en una isla desierta. Les dije que finalmente escapé de regreso al mar en mi balsa de goma, y cuando me alejé lo suficientemente de la isla, donde el campo magnético no interfirió con la radio, tuve la suerte de contactar con un AWAC que recogió mi transmisión. Por alguna razón se había desviado, lo que me puso al alcance de su equipo. El barco que vino a rescatarme era un enorme barco pesquero comercial japonés asiático. Viajan por todo el océano en busca de toneladas de peces. Era un poco extraño que estuvieran allí fuera, pero era el barco más cercano a mí. Me llevaron al norte, hacia Hawái, y luego pasó uno de los barcos navales y me trasladé. Me llevaron directamente a Pearl Harbor, y ahí fue donde me interrogaron. Me mantuvieron allí durante 3 semanas, y les pregunté qué estaban buscando. Estaba perfectamente sano y cuerdo, aparentemente demasiado sano y cuerdo, teniendo en cuenta el tiempo que estuve fuera. Me dijeron que el equipo médico solo quería mantenerme en observación y asegurarse de que estuviera bien. Me preocupaba que pensaran que me había vuelto loco. Estaban asombrados de lo saludable que estaba. Les dije que el ambiente de la isla estaba bien, pero eso fue un gran problema. No pudieron encontrarlo. Dije, no sé qué contarte sobre eso. Creo que estaban tratando de ver si podían hacer que les contara el resto de la historia. Creo que sospecharon que sabía mucho más, pero en algún momento se dieron cuenta de que no iba a divulgar ningún detalle. Pero hubo algunas personas realmente interesantes que vinieron a esa clínica para verme. No eran personal médico. No tengo ni idea de quiénes eran estas personas. Llevaban trajes oscuros de civil e hicieron todo tipo de preguntas sobre la isla. Lo que realmente me preocupaba de su línea de preguntas era que me parecía que estaban buscando algo que ya sabían. Esperaban que me equivocara y dijera algo específico sobre la isla y los nativos que viven allí. La primera pregunta que me hizo el equipo civil fue si había personas viviendo en la isla. Les dije que no, estaba desierta, pero me di cuenta de que no me creyeron. Y cortésmente les pregunté algunas cosas como, ¿por qué hacen tantas preguntas acerca de esto o aquello? ¿Por qué te tomas tan en serio este tema? Y dije, algunas de las preguntas que me haces me hacen pensar que ya estás familiarizado con este tema, pero no me estás dando nada con lo que trabajar. De hecho, sabía que había algo muy extraño en esa isla.
porque cuando los nativos me sacaron unas 2 millas y me dejaron a la deriva, poco después la isla entera desapareció en un destello silencioso y cegador de luz blanca. Hizo un silbido muy sutil y hubo una breve ráfaga de viento, y eso fue todo. Ese destello de luz fue tan brillante que fue alucinante. No emitió ningún sonido. No pude entender eso. Poco después de mi conversación con Eddie, me comuniqué con mi amigo Jerry y le conté lo que me había contado Eddie. Jerry escuchó con atención hasta que terminé y luego se quejó de que le daba vueltas la cabeza. Cuando le pregunté qué le pasaba, dijo que no había pensado en esa isla durante al menos 30 años. Cuando le pregunté qué quería decir, dijo: cuando tuve contacto frecuente y cara a cara con extraterrestres humanos de Tau Ceti entre 1968 y 1972, me dijeron muchas cosas porque son mi familia biológica y se preocupan por mi seguridad física. Me mostraron un mapa con 12 islas alrededor de la Tierra que estaban ubicadas cerca del Ecuador. Durante nuestra larga plática, Jerry y yo determinamos que Eddie había vivido en una isla con gente real, con un volcán real, en un océano real, pero no estaba en la Tierra. De alguna manera se le permitió pasar a través de un portal a una Tierra paralela, tal como lo habían hecho otros en el pasado. Me doy cuenta de que todo esto suena absolutamente fantástico, pero el 25 de enero del 2013, Associated Press informó que un guardacostas estadounidense desaparecido estacionado en Hawái había regresado de un lugar desconocido. El hombre había regresado misteriosamente a su casa en Oahu más de 3 meses después de que se reportara su desaparición en una playa remota. Las agencias gubernamentales habían lanzado una búsqueda exhaustiva de él tanto en tierra como en el mar, sin resultado. El guardacostas presuntamente se mostró incoherente después de que regresó a su casa y lo llevaron rápidamente a un hospital para su observación. Más tarde llamó a su comandante y fue trasladado a Pearl Harbor, al igual que Eddie. El guardacostas estuvo detenido en el Centro Médico Naval de Pearl Harbor mientras los militares investigaban su desaparición. Por ahora solo podemos preguntarnos qué les dijo a los investigadores. Ojalá no tengamos que esperar décadas para saber dónde estaba. Y bueno amigos, aquí termina esta interesante historia. Espero les haya gustado y recuerden, el futuro es nuestro. Hasta luego.